El grupo número 2 del 12º grado H le presentamos nuestro video del sistema respiratorio. Buenos días, querida profesora. Le traemos la exposición sobre el sistema respiratorio. Grupo 12º H, grupo de laboratorio número 2. ¿Qué son los bronquios y cómo se estructuran? Son los tubos que transportan aire desde la tráquea a los lugares más de los pulmones. Presentan una estructura de anillos cartilaginosos parecido al de la tráquea. ¿Cuánto miden los bronquios? El bronquio derecho mide de 20 a 20 milímetros de largo, mientras que el bronquio izquierdo alcanza de 40 a 50 milímetros de longitud. ¿De qué se encargan los cilios? Los cilios se encargan de transportar el moco desde las regiones periféricas de los pulmones hacia la tráquea donde es expulsado. ¿Cuál es el órgano que se sitúa en la cavidad torácica? Los pulmones son órganos de forma cónica situados dentro de la cavidad torácica. ¿Cuál es el peso, volumen y cuánto miden los pulmones? Tienen aproximadamente un peso de 1300 gramos cada uno. Miden alrededor de 30 centímetros de largo y el volumen es de 4000 centímetros cúbicos. ¿En cuántos lóbulos se dividen ambos pulmones? El pulmón derecho es más grande y se divide en 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño y se divide en 2. ¿Cómo están formados los pulmones? Están formados por alveolos, pequeños sacos de sangre donde se elimina el dióxido de carbono y se recoge oxígeno, bronquios, bronquiolos y una red grande de vasos sanguíneos. Los seres humanos tienen alrededor de 300 millones de alveolos. ¿Para qué es útil la superficie alveolar? La superficie alveolar es útil para el intercambio gaseoso. Equivale a unas 40 veces la superficie externa de nuestro cuerpo. Ahí tiene lugar el continuo paso de gases. ¿Qué ocurre en el proceso de ventilación pulmonar? En el proceso de ventilación pulmonar ocurre el intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, gracias a la existencia de un gradiente de presión. ¿Qué mecanismo comprende la ventilación pulmonar? El mecanismo de ventilación pulmonar comprende de dos procesos, los cuales son la inspiración y la expiración. Como en la inspiración, también llamada inhalación. Para que el aire fluya hacia los pulmones, esto debe aumentar su velocidad, de manera de que su presión sea menor que la presión atmosférica. Para poder aumentar el volumen pulmonar, es necesario la contracción de los músculos inspiratorios. ¿Qué es el diafragma y qué permite? El diafragma es un músculo esquelético con forma de cúpulas que constituye el piso de la cavidad torácica. ¿Dónde se ubican los músculos intercostales? Los músculos intercostales externos se ubican en forma oblicua, hacia abajo y hacia adelante, entre las costillas adyacentes. En pocas palabras, ¿qué es la expiración y cómo es llamada? Es la expulsión del aire de los pulmones, también es llamada exhalación. ¿Qué debe ocurrir con la presión en la expiración? Para que ocurra, la presión dentro de los pulmones debe ser mayor que la presión atmosférica. La influenza y sus afecciones. ¿Qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza, que afecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. ¿Cuáles son los síntomas de la influencia? Las personas con influencia a veces sienten algunos o todos estos síntomas: fiebre o sentirse afiebrado con escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales. Algunas personas pueden tener vómito, aunque esto es más común en los niños o adultos. ¿Cómo se propaga la influenza? La influenza se transmite principalmente a través de las pequeñas gotas que se producen cuando las personas con influenza tosen, estornudan o hablan. Estas gotitas pueden caer en la boca o nariz de las personas que se encuentran cerca.
¿Cuáles son las posibles complicaciones por la influenza? Las complicaciones de la influenza pueden ser neumonía bacteriana, infecciones del oído, sinusitis y agravamiento de las afecciones crónicas, como insuficiencia cardíaca, congestiva, asma o diabetes. Muchas gracias. La sabiduría no es un producto de la educación, sino del intento de toda la vida para adquirirla. Albert Einstein.